¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos, muy bienvenidos. Como siempre, arranca el día lunes y nosotros de manera natural tendríamos que hacer una reflexión de lo que ha sucedido la pasada semana. El programa tiene la intencionalidad de que usted pueda sentarse y unos minutos darle a temáticas que podrían ser trascendentes en nuestro cotidiano vivir. Pareciera que no, pero que a la larga pueden ser altamente significativas. Uno de esos temas, sin duda alguna, es el 21F. Todos hemos sido testigos la semana pasada de esa movilización que ha habido en la ciudad de La Paz y en el país entero, donde se había anunciado que miles, si no casi 1 o 2 millones de personas se iban a movilizar en nuestro país. ¿Cuál habrá sido nuestra sorpresa al haber visto que ni siquiera San Francisco se llenó lo suficiente, como hemos sido testigos en otras ocasiones, de esas miles y miles, cientos de miles de personas protestando contra la decisión que se tomó el 21 de febrero? Muchos fueron los protagonistas de esta movilización. Vimos que no solo plataformas, sino que en este caso incluso los partidos políticos hicieron una suerte de alianza, de convenio con las plataformas para estar presentes. Sin embargo, no fue lo que esperaba. Fueron más cáscaras que nueces. Voy a dar la más cordial bienvenida a un amigo de siempre acá en el programa, un hombre que se ha construido en función a la lucha y que para mí siempre ha sido un interesante referente de lo que son la ciudad del Alto, nuestros movimientos sociales y nuestros representantes nacionales. Le doy la más cordial bienvenida a Roberto de la Cruz. Compadre Roberto, gusto de tenerlo en el programa. ¿Cómo está, comadre? Berito, un fuerte abrazo a la audiencia en todo el país. Como siempre, un grato placer de estar en el programa a sus órdenes. Tú eres uno de los que ha luchado mucho en Febrero Negro también. ¿Te acuerdas de Febrero Negro, lo que hemos pasado? Otro momento, el impuestazo y todo aquello que se vivió y que el otro día lo hemos comentado aquí. Pero parece que cada febrero hay algo especial en nuestro país. Pareciera. Febrero Negro 2003, a la cabeza de los policías, un gobierno de entonces Gonzalo Sánchez Lozada, que intentó aplicar impuestazo al salario en contra de los trabajadores. Los policías se levantaron, nosotros en el Alto los apoyamos y derrotamos al impuestazo. Consecuencias: Roberto de la Cruz encarcelado en Chonchocoro, pero los autores materiales, intelectuales de ese enfrentamiento, resultados 18 muertos de los uniformados, entre ellos una enfermera, no ha habido. Inmediatamente ese mismo año el desenlace fatal, en octubre, ¿no? Octubre 2003, con un saldo de 68 muertos inicialmente, posteriormente 17 como consecuencia de las secuelas. Todo por el tema de defensa de el gas, de los recursos naturales. Temas que todavía seguimos arrastrando, porque yo sé que la agenda de Octubre Negro no se ha cumplido, pero me interesa otros puntos. Te he visto marchando y acompañando junto a otros personajes, como por ejemplo nuestro ex vocal, estaban también algún constitucionalista. Te he visto marchando para acompañar el 21F en este último jueves pasado, para hablar de ello. Sin embargo, la oposición ha perdido fuerza, por lo menos eso dice Víctor Borda, representante del MAS. Si me permiten que veamos la nota, luego inmediatamente seguimos con el análisis. Ya ha perdido fuerza, no ha salido a las movilizaciones el ciudadano común, salió el político, el funcionario de una gobernación, de la alcaldía, opositora. Y creo que ya, bueno, esto ya ha dejado de tener efecto y es el momento de que los partidos políticos respondan al pueblo boliviano respecto a las propuestas de gobierno. ¿Qué van a hacer con el tema salud? ¿Cuál es su propuesta? Con el tema de nuestros recursos naturales, con el tema de la estabilidad política, económica. ¿Van a seguir con este proceso de cambio? ¿No? O sea, eso es lo que necesitamos un debate a la altura
de los acontecimientos, fundamentalmente, repito, con propuestas. ¿No tendrán que resignarse ya los opositores y pensar en las elecciones? Sí, por eso precisamente es el momento de que hagamos propuestas. Es una campaña larga, no es simplemente para levantar las manos, no es simplemente para batir banderas, sino es para generar propuestas, discusión política, discusión ideológica respecto al futuro que ofrece cada partido político, cada candidato respecto al Estado Plurinacional de Bolivia. Para eso es esta campaña. Entonces ya es el momento, repito, de empezar a conocer las propuestas de parte de los candidatos. Primero han pedido respeto a la Constitución. Después han pedido que supuestamente no había democracia. Ahora piden desconocimiento del órgano electoral. Son posturas totalmente políticas, partidarias. Está, se ha deslucido, dice, ¿no? Y la oposición ha perdido la fuerza, hay que debatir con ellos, hay que reflexionar. Le doy la más cordial bienvenida a alguien que llega de una actividad intensa, pero gracias por estar acá. René Martínez, nuestro exministro de la Presidencia. ¿Cómo está, René? A usted, gracias. Un saludo cordial a los televidentes y un saludo a Roberto. Roberto, ¿cuál es tu análisis? Cuando tú veías las imágenes me decías claramente dónde creías que había fallado, porque este 21F no ha sido lo que esperábamos. En vez de ir creciendo, ha ido decreciendo, siento yo. ¿Qué opinas? Para hacer un análisis frío, primero no debemos parcializarnos si queremos hacer un análisis desde un punto de vista real. Ajá. En ese sentido, debo manifestar que la expectativa que los partidos de la oposición querían mostrar, intentaban mostrar esta fecha 21 de febrero, lamentablemente no ha sido el camino de acompañar a los partidos de la oposición. La gente no ha visto como opción de acompañar a la gente de la oposición para o sea, la presencia de los partidos ha sido lo que de alguna manera ha entorpecido. Eso significa de que la presencia de los líderes de la oposición, a los que hemos expulsado en octubre de 2003, prácticamente han deteriorado a la imagen del 21 de febrero. En lugar de contribuir, en lugar de sumar, han restado la presencia de estos líderes políticos de la oposición para la concentración del 21 de febrero. Y eso hace de que el gobierno efectivamente de Evo Morales haga gala de este debilitamiento, en realidad llenándose la boca para mostrar al país y decir que ha fracasado el 21 de febrero, por tal yo sigo teniendo legitimidad, cuando también el gobierno de Evo Morales ha perdido legitimidad. Día que pasa, también pierde legitimidad, así como la oposición en nuestro país. Ante estas dos realidades crece el descontento poblacional que no está ni con uno ni con otro. Qué terrible para nosotros, Roberto. Por lo menos en la ciudad del Alto, en los barrios marginales, la mayoría no está que la constitución política del Estado se siga violando. No están con la posición de que solo una persona se acostumbre en ordenar, en hacer lo que le da la gana. Tampoco no está en la posición de que retorne la gente del pasado. Tampoco, claro. Ni uno ni otro, más o menos, ¿no? Entonces, pero no hay quien aparezca a la cabeza como líder para capitalizar esta posición, descontento de la población con ambas posiciones. Importante el análisis frío y con el razonamiento que tiene un hombre que ha estado en el Alto, que camina y que los ve todos los días a los salteños y los escucha, y ha estado en las luchas más intensas. Otro hombre que ha tenido la misma práctica en su vida, pero en Chuquisaca. Felices ustedes de la vida, porque ven un 21F, pero totalmente deslucido. ¿O cómo lo han visto ustedes?
¿Cuál ha sido el análisis que han tenido? Plena coincidencia, porque la diferencia del 21 de febrero del 2016 al 21 de febrero de este año hay una enorme diferencia cualitativa. ¿Cuál era el propósito de esa movilización natural de comunidad ciudadana que estaba expresándose en el país? Abrigar esperanzas de que haya nuevos instrumentos políticos, Nuevos líderes. nuevos referentes políticos, la discusión de una propuesta alternativa que supere esta década de victoria en términos de indicadores económicos, y el hecho de que tengamos por lo menos la posibilidad de ingresar seriamente a la discusión de propuestas y nuevas visiones de país frente a esta arremetida, a esta oleada de retorno de los cauces conservadores en muchos de nuestros gobiernos. Eso está marcándonos, y ahí podemos coincidir, de que no solamente ha habido una acelerada liquidación de estos nuevos referentes, porque en muchos de los casos, y lo decía Roberto, y en tu programa en una anterior oportunidad igual, sabíamos de que muchas de estas agrupaciones estaban también subvencionadas y camufladas por perfiles de la oposición política de derecha muy notorios. Nadie va a creer que... Bueno, no. pero si hubiera sido así, con más razón en esta ocasión, donde se les ha dado el permiso a los partidos de que estén presentes, cosa que no se ha hecho en otras ocasiones, les han dicho, ustedes margínense porque no queremos tenerlos ahí, hubiera sido todavía más importante la presencia. Pero más bien, como dice Roberto, y me parece interesante el análisis, es como que la gente ha dicho, están los partidos, yo no voy. Eso quiere decir que nos han dado dos señales. La primera señal del verdadero 21F, una señal de interpelación a gobierno. Sí, sin duda, ¿no? Claro que sí. Esta última es una suerte de reacción y de un mensaje de la comunidad ciudadana a la oposición. A la oposición. No los queremos a ustedes y menos nos vamos a subordinar. ¿No? Pero tampoco los quieren a los del gobierno porque la primera vez ha sido muy... se está interpelando, pero lo que está retirando, yo creo que esta es la salida inteligente de la comunidad ciudadana para decir, la oposición no nos va a utilizar más como escudo. La oposición debería hacer su verdadero trabajo. Hagan propuesta de país, dejen de esa flojera ociosa, negligente, porque no se tiene una responsabilidad política ni siquiera con quién serán sus afines. ¿Verdad? Por lo tanto, se queda en debate dos bloques duros de aquello que representa a la oposición tradicional, el oficialismo con su propio bloque y un 40% que está al centro de esa comunidad ciudadana que está haciendo autocrítica con el gobierno por el tema justicia, por el tema corrupción, por el tema de comportamiento de algunos niveles de soberbia en muchos de los casos. Por la repostulación también. Puede tener estos elementos, pero también te habrás dado cuenta, esta no presencia y al no tener nuevos referentes, está generando también una nueva evaluación de lo que ha significado este proceso. Indicadores económicos que jamás había logrado el país. Somos los primeros en crecimiento por cuarto año consecutivo. Esa suerte de valoración también está generando de que no haya más participación, no me utilicen ni se escuden en mí como nuevos ciudadanitos que han caído del cielo cuando todos los conocemos en su pasado ideológico neoliberal de cada uno de los referentes. Por primera vez, Vero, si me permite, estoy escuchando a uno del oficialismo, no fue cualquier autoridad, René, fue el ministro de la Presidencia, Así es. después de vicepresidente, ¿no es cierto? Entonces, esto significa de que el oficialismo está haciendo un análisis, una autocrítica de los errores que han venido cometiendo. Y ojalá esto sea en todo, de todo el gabinete del gobierno de Evo Morales. Así de esa manera se puede ir corrigiendo, porque si mantienen esa posición que dice, no, hemos derrotado 21, hemos sepultado, hemos enterrado, no. También estamos mintiendo. No, definitivamente. Entonces, vale la pena. Celebro que ambos están teniendo la frialdad de un análisis correcto, que no están quedando con apasionamientos absurdos, que lo único que hacen es entorpecer la discusión y que no nos llevan a ningún lado, ¿no es cierto? Sin embargo, no faltan los que ven el vaso medio lleno. No, yo diría repleto, lo ven chorreando por encima. Es el caso de Óscar Ortiz en la nota número 7 que dice: el pueblo boliviano nuevamente salió a las calles a decirle no a Evo. Veremos la nota, por favor, y escucharemos su análisis. También algo podemos sacar. Cientos de miles de bolivianos
le gritamos a Evo Morales que los bolivianos estamos vivos, que nadie va a poder enterrar la voz del pueblo, porque en la democracia lo que manda es la voz del pueblo, y ese pueblo le ha gritado nuevamente a Evo Morales y a Álvaro García que su reelección es ilegítima e inconstitucional, que ya no los quieren en el gobierno. Por eso de aquí en adelante nosotros vamos a seguir trabajando incansablemente, por un lado haciendo todas las gestiones nacionales e internacionales, sobre todo ante la CIDH, para que se inhabilite estas dos candidaturas, para que haya ese tratamiento anticipado de la demanda que presentamos contra estas reelecciones. Pero al mismo tiempo también vamos a trabajar incansablemente, aquí con Edwin y todos los miembros de la Alianza Bolivia Dice No, para convertir el no en votos en las urnas y asegurar el próximo octubre ese cambio que quiere el pueblo boliviano, ese cambio para preservar la democracia y desterrar el autoritarismo, y que nunca más haya nadie que diga que hay que enterrar a bolivianos. Nosotros lo que queremos es enterrar la corrupción, lo que queremos es enterrar la pobreza, lo que queremos es enterrar los abusos y construir una Bolivia del siglo XXI incluyente, integradora y solidaria, donde todos quepamos y donde todos nos sintamos respetados. Hace poco decían que estaban enterradas, ayer la gente les ha dado la respuesta. Esa participación espontánea, esa participación del ciudadano común, de las familias, de los bolivianos y las bolivianas en todo el país, y sobre todo esa participación de esta juventud de hoy, esta juventud que nació en democracia. Wow, qué análisis me hace aquí Roberto, siempre me deja un poco sorprendida. Tienes toda la razón, Roberto, te doy la palabra para que digas lo mismo que más o menos me lo has dicho en pausa. Decía extra micrófonos que yo le entiendo a la oposición porque están en campaña. Claro, por ¿no? supuesto. Aunque así vean a 1.000, 2.000 ciudadanos o militantes reunidos en una plaza, como en Santa Cruz, van a decir miles o tal cientos vez de miles, ¿no? Ha dicho, ¿no? Entonces, cientos de miles. Tienen derecho, pero lo que no tienen derecho es seguir engañándonos. Nada, este pueblo ya no merece seguir siendo... ¿Te refieres a Ortiz y a este partido político? A toda la clase política que día a día miente a la gente. Ahora, en Santa Cruz ha sido más fuerte la presencia del pueblo porque se supone que hay un reducto político en Santa Cruz con costas y todo aquello. ¿Ha sido más imponente que lo que ha sido en La Paz? Si me dices, Roberto, haga un análisis, y yo hago ese análisis frío. Así como en La Paz ha sido reducido a comparación del primer 21 de febrero, también en Santa Cruz ha sido también reducido. En Santa Cruz. No ha sido multitudinario como se esperaba. A pesar que tienen una fuerza política y un partido con estructura. La gente de los barrios populares, así como nosotros el primero para 21 hemos visitado medio por medio, hemos visitado a los sectores sociales, etcétera. Ahí no había la participación de partidos políticos. No, pues no. En la primera concentración, no había. Es más, les han pedido que no asistan, ¿no es cierto? Ustedes han solicitado que no asistan y que no estén presentes en esa actividad y en esa movilización. Ha sido lo... Por eso fue contundente, pero esta vez nosotros efectivamente, si bien hemos hecho conocer nuestra posición, pero no hemos ni siquiera participado en la tarima, ni siquiera en los medios de comunicación, sino apelar a la conciencia de la gente. Si bien tienen derecho a participar los líderes de la oposición, pero en lugar de sumar, han hecho de que reduzca, se merme la participación simultánea de la población. A ver, yo me pregunto, los oradores que han participado en esta ocasión, ¿tú les reconoces legitimidad, por ejemplo? ¿Te representan el momento que hablan? Mira, un dirigente cuyo candidato era en el pasado para el MNR de la zona sur, que esté en la palestra, ¿qué confianza puedo tener? Del MNR. O uno que a nombre de los jóvenes, pero que ha hecho alianza con un partido político a nombre de plataformas, pero ya está con la oposición con un partido liberal, ¿qué confianza puedes tener? ¿No? Entonces, estas cosas hacen de que a la gente
inocente la gente que por legitimidad está pidiendo, interpela al gobierno de Evo Morales, también ahí está mostrando otro mensaje de interpelar a candidatos del pasado. Es decir, a ambos sectores, no solamente al gobierno de Evo Morales, sino también a la oposición. Ojalá este mensaje sea comprendido y todos los líderes, tanto del oficialismo como de la oposición, entiendan y no sigan con posiciones meramente de cálculo político. Yo me pregunto, no puede ser que no existan nuevos liderazgos, no puede ser que no haya gente joven con ideas nuevas, no puede ser que eso no se dé. ¿Cuál puede ser la razón? ¿Será temor? ¿Será miedo? ¿Qué puede ser que no se generen nuevas opciones? ¿Cuál es el análisis? Es esta habilidad criolla de algunos candidatos de la oposición política que han madrugado a esa legítima movilización de gente, te reitero, que consideraba un momento de inflexión para criticar al gobierno, pero no para subordinarse a la oposición. Don Carlos Mesa, que nos decía que no iba a volver a la política, pero ahora dice que ha tomado conciencia porque ha firmado con 55 agrupaciones ciudadanas. Ya. Y entre ellas una estructura inclusive del Alto, nuevas plataformas del Alto. ¿Y dónde viene la coherencia de la lectura política? Yo no puedo admitir, y en esto seguramente Roberto nos puede abundar, de que el Alto pueda ser parte de la estructura ya de don Carlos Mesa, cuando no tenía el valor de ir a acusar a Gon Sánchez de Lozada en un juicio. Y nos habla de derechos ciudadanos, de recuperación, de nueva construcción democrática. ¿Qué podemos creer de don Óscar Ortiz, que estaba haciendo negociaciones con Samuel Doria Medina y después aparecen en que iban a tener la capacidad de unificación de la oposición y han decidido simplemente por sus egos personales? ¿Qué es lo que nosotros recordamos de todos estos perfiles? Lo mismo de siempre, quienes nos dejaron un Estado en quiebra, quienes rifaron nuestras empresas estratégicas, quienes estuvieron ahí en la subasta para hacer buena letra al gobierno norteamericano, hoy son los mismos que se anticiparon para madrugar a mucha gente que estaba siendo movilizada y emergía con alguna posibilidad de tener nuevos instrumentos. En las primarias ustedes ya lo han percibido, las primarias no han tenido una presencia y el argumento de la oposición era que ellos han dicho que no se participe, pero en esto ha sido incansable la invitación que han hecho para participar, o sea, de verdad desnuda nomás una poca cantidad, que se ha mermado la ¿Cuál será el razonamiento de la opinión pública? Si alguien te dice, no vayas a las primarias e inscribe su binomio. Claro. ¿Cuál será la participación, cuál será la reflexión de esa comunidad ciudadana que dice, queremos verlos unidos para que pudieran tener un verdadero enfrentamiento en elecciones y que podamos cambiar la historia en este país, sabiendo muy bien que hay hechos positivos? Y de pronto aparece alguien que te madruga y dice, no voy a hacer alianzas con nadie más porque ya tengo 55 estructuras de plataformas ciudadanas. ¿Serán verdaderas plataformas ciudadanas? Bueno, ha estado una el otro día aquí y tenía 8 miembros. Alguien habrá incorporado por lo menos una sugerencia. El tema género estaba muy de moda. Recuerdas un programa donde se dijo en las nuevas plataformas incorporarán a la mujer como vicepresidente. Por lo visto no. ¿Qué primó más? ¿El interés de un ex compañero, ex ministro pero para ustedes acompañar? Tampoco, no me digas eso porque ustedes tampoco han incorporado una mujer. La diferencia de Carlos Mesa y la diferencia de Evo Morales es que él está conociendo las calles como turista ahora. La nuestra fue una emergencia de las masas populares que además encarna su contenido y presencia de clase indígena, originaria, campesina, que está escribiendo esta nueva historia positiva después de tantos años de neoliberalismo en el país. Yo comparto lo que dice René, que Carlos Mesa, los candidatos, están empezando recién a caminar en las calles como especie de turismo, comparto. Pero también el oficialismo ha empezado a divorciarse, a separarse de la calle, de la gente. En este momento, el presidente Evo Morales o Álvaro García Linera, desde Pérez Velasco hasta el Prado no más que caminen, solos, sin guardaespaldas, solos. ¿Cuál sería la reacción de la gente? Ese sería el verdadero parámetro para medir si quieren o ya no lo quieren. ¿Sí? Entonces, entre tanto, la oposición
efectivamente recién salió a las calles como una especie de turista, es una verdad, pero también el oficialismo ha empezado ya a divorciarse de la gente, solo escucha su entorno, ya no escucha a la gente, como creo que hace un par de años decía, si no me equivoco, hay que cumplir el legado de Fidel y de Hugo Chávez, y no del pueblo. Si es verdad, René, hay que admitir. Sino la posición de nosotros, sino la posición de la gente, de los movimientos sociales de base, no de los dirigentes, porque los dirigentes son solo chitacos. Lo que dice el jefe, tienen que repetir como loritos los dirigentes, pero no llevan la palabra, la posición de las bases los dirigentes. Entonces, por tanto, yo camino también. Yo camino solo y hago un testeo también de estos hechos. Es cierto que hay interpelación a los niveles de dirección media, sí, pero hay una base social en la que no podemos negar que tiene la mayor estructura política en el país, que está cimentada en el oficialismo. Y la diferencia de lo que estamos buscando marcar es que el estilo de gestión de nuestro gobierno, allá donde hay obras, es de plena horizontalidad, no solamente para escuchar estas miradas críticas, sino también para reflexionar estos errores en los que Roberto hace hincapié, pero marca esa diferencia. Okay, tenemos ¿no? una media hora más luego para seguir analizando el tema, y también quisiera abordar lo que ha sucedido en Venezuela las últimas horas, que se han quemado camiones con ayuda humanitaria según la información. Pero permítame, por favor, cumplir con los pocos pero buenos auspiciadores que tenemos. Ya regresamos.